Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo sobre la nueva colección de palas de Arturo Coello en Head. Y es que hoy he podido estar en el evento de presentación de la nueva pala de Coello para el 2025. Me llegó este sobre de invitación de color negro con el sello de la corona y dentro encontramos la invitación al evento con la información de dónde se hacía. Así que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Os dejo primero con una parte de resumen de lo que hemos podido ver en el evento y después pasamos a comentar la nueva colección de palas de Coello del 2025. ¿Lo echabas de menos o...? ¿Te puedes estar? Hacía tiempo de Hacía tiempo, de esa presentación, Hacía tiempo que no te lo hacía, pero me hacía mucha ilusión. Somos muchos, Somos unos cuantos, además, lo contábamos antes, gente de todos los países, muchas caras conocidas, jugadores de pádel también, por ahí está tu hermano Rodrigo, a ver si este año consigue unos cuartos de final, objetivos así poco a poco, pierdo. Poco a mí. Bueno, es un placer, Arturo, estar aquí contigo, recordar tantos buenos momentos, recordar tu vida como jugador de pádel, y por eso te quiero hacer esta pregunta sencilla. En 2020, el año de la pandemia, posiblemente el peor año para toda la sociedad, fue donde te diste a conocer en el mundo del pádel, ese año explotaste. Sí, como tú dices, bueno, fue un año en que con Iván Ramírez empezamos a entrar en la fase de cuadro final, ganando muchos partidos, empezando a darnos a conocer un poco más en las caras visibles del pádel profesional y bueno, poquito a poco pues siguiendo creciendo a medida que pasaban las semanas. De Mojados a Valladolid, de Valladolid a Madrid y de Madrid a Valladolid. Así. Sí, bueno, creo que la vida como todo tiene cambios, vamos evolucionando, también hay cosas nuevas que vivir y bueno, poco a poco yo creo que me voy adaptando a las necesidades que va teniendo mi vida. Tienes aquí a Otmar, una de las personas más importantes dentro de todo el proyecto. ¿Cómo importante ha sido Head en la carrera de Arturo Coello? Bueno, Otmar y todo el mundo de Head sabe que desde que yo empecé con Head hace ya muchísimos años ha sido mi apoyo vital y la pala con la que me ha representado siempre es la marca con la que estoy creciendo y con la que ojalá que pueda seguir creciendo muchos años más y sobre todo pues bueno, un apoyo, como tú dices, muy grande para mí y para mi carrera deportiva. Además, Arturo, eres muy joven. ¿Qué objetivos te quedan por cumplir? Bueno, tú sabes que al final son muchos los que yo tengo, ya he cumplido por suerte varios de ellos, pero siempre van apareciendo nuevos. Cada año el circuito está más competido, más difícil y nada, este año pues como sabes, a intentar hacerlo lo mejor posible, tratar de pelear por lo más alto y pelear por el número uno. Pelear por el número uno, que es lo que llevas diciendo desde que tienes 15 años, ese imitador de Juan Martín Díaz que se ha convertido en el rey del pádel. Otmar, muchas gracias, Arturo. No te vayas, quédate con nosotros. Today it's a great honor that we renew our contract for a long time. Yeah, so that we continue our relationship here and that we belong to it. Bueno, lo habéis entendido todos, evidentemente, que anuncia Otmar que Arturo Coello ha sido renovado, que va a seguir ligado a Head, así que Arturo Coello y Head, sinónimo de éxito, sinónimo de uno, sinónimo de tirarse a cada bola de cabeza y seguramente llegar a lo más alto. Vamos a desvelar uno de los primeros secretos del día de hoy, ya hemos desvelado la renovación y vamos ahora con un secreto, pero lo vamos a ver en vídeo. Let's watch the video. Let's watch. Ahí estamos. Le va a entregar la nueva pala. My big pleasure to hand over the first one to you here, and we wish you best successes for both of us. Thank you so much, Otmar. El perdedor fue Mauricio Trigger, que yo creo que es alguien bastante conocido dentro de la casa. Rodrigo, fila. So excited to be part of this project with Head.
verdad que sabes que para mí hacer cosas con Head siempre es un trabajo increíble que no cuesta esfuerzo y sobre todo pues, bueno, poder presentar la que será mi pala este año pues me hace mucha ilusión, agradecer a Hotman y a todo el equipo por el esfuerzo que han hecho y la verdad que creo, en mi humilde opinión, que ha quedado muy bonita y ha sido un trabajo muy bueno. Maybe Danny, you can help me out here. Viene por toda la línea de Arturo Coello, no es que se vaya de casa, es el paletero de Arturo Coello. Aquí cabe mucho, pero Aquí cabe, es para también dar un poco de énfasis que la línea no solo incluye palas, sino también normales. Eso te iba a preguntar. Dani es el product manager, es el ingeniero, es el que diseña las palas, es el que está encargado, pendiente de que tengan los mejores materiales. Por resumirlo, como he dicho, el ingeniero de Head en relación a las armas y a la colección de Arturo. La colección al final ha sido una colaboración en equipo, un trabajo en equipo. Tenemos 5 palas y 2 mochilas, un paletero y una mochila. Dentro de estas 5 palas tenemos 4 palas para adultos, dentro de las cuales se diferencian para diferentes tipos de nivel de jugador. Y luego una pala para juniors, para todos los niños para los pequeños que siguen a Arturo. Tuvimos una videollamada y me dice, Dani, he tenido una idea loca. ¿Te dijo Dani o Bro? Me dijo Dani, he tenido una idea loca. Yo te la digo y tú ya ves lo que haces. Y bueno, simplemente luego lo veréis. Estar realmente en el tapón de la pala. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los detalles, de dónde incorporar la personalidad, el carácter de Arturo en la pala? Hemos trabajado todos los detalles que os podéis imaginar en las palas, empezando por el tapón, que fue de Arturo. Luego lo fuimos incorporando también en el cordón de seguridad, en el rugoso de la pala. Al final tiene muchos detalles que hacen que sea o demuestre un trabajo en equipo entre Arturo y el equipo de producto de Head Pala. Bueno, estamos aquí en la presentación de Head, como habéis visto, de la nueva pala de Coello, y aquí tengo a Dani, el ingeniero de Head, el encargado de hacer estas palas, podríamos decir. Y nada, cuéntanos un poquito qué es lo que podemos encontrar con este nuevo modelo de Coello, la Coello Pro. Correcto. Gracias, Dani, el placer es mío. Pues bueno, es un modelo que, como muchos podrán reconocer, es basado en el molde de la Delta, la anterior pala que usaba Coello. Ajá. Y lo que hemos hecho, yo lo llamo una Delta 2.0, lo hemos mejorado. En primer lugar, a nivel estético, pues hemos trabajado bastante con Arturo en equipo para hacer un diseño exclusivo, un diseño con los colores que él se siente representado, a la vez de incorporar su identidad y su carácter como el rey y su corona en la pala. A nivel de rendimiento, como explicas tú, hemos mejorado la pala en 3 aspectos. El primero sería la goma, que la goma, a pesar de que la ves roja, no es solo a nivel estético, es un cambio de densidad de goma, la hemos hecho un poco más densa y más reactiva. Ajá. Esto lo que te da es un poco de rigidez y reactividad en el golpe, que la bola salga más rápido, la sientes todavía, pero sale rápido. Cuando Un poquito aceleras. más de ayuda en ataque, podríamos decir. En ataque explosivo, cuando Eso es, tú cuando aceleras aplica la más pala, fuerte. correcto. Ok. El segundo cambio también, todo en esta dirección que hemos hecho, es el marco o el cuadro, no sé cómo le llamáis. El marco es marco de carbono completamente, y lo que hemos hecho ha sido reforzarlo todavía más para darle más rigidez. Esto lo que te da es una transferencia de energía mayor, para que cuando tú aplicas el golpe, aceleras la pala, pues la pala reacciona y transfiere toda la energía que tú aplicas a la bola. Y el último cambio, que no se ve tampoco, me tenéis que creer porque la magia está dentro, ¿no? Un poco, es básicamente la superficie de golpeo. Vale. La superficie de golpeo es una superficie de carbono híbrida, trenzado entre fibra de carbono y fibra de vidrio. Lo que hemos mejorado para esta pala es la proporción de carbono, lo hemos aumentado, y esto también va en la dirección de potencia reactiva, aumento de rigidez y de que la potencia sea más explosiva. Entonces, lo que podríamos encontrar un poquito con esta nueva versión de Coello Pro en comparación a la Delta, si no me he perdido mucho, sería una pala que en principio en ese juego un poco más explosivo en el ritmo rápido nos debería ayudar un puntito más, notar que la bola se escupe más rápido, por así decirlo. Correcto. Y también podríamos llegar a notar que la pala es un puntito más rígida este año que lo que sería la Delta. Sí, esto la hace también un poco exigente, es para un determinado tipo de jugador que es experto, avanzado, y al final, pues bueno, también tenemos diferentes modelos en la
gama, ¿no? Este en concreto es la Pro. También tenemos el modelo Motion, que es la misma pala que esta a nivel tecnologías y a nivel estética, pero bajando el peso. Es una pala que para gente como, por ejemplo, yo, que no puede mover una pala tan rápido, pues bueno, al final es más manejable. Y luego tenemos un modelo Team, que es ya de fibra de vidrio, una goma más blanda para jugadores de más nivel intermedio que buscan un modelo más suave y que tenga más salida de bola y más confort. Pues nada, perfecto. Ahí tenemos un poco cuáles son los cambios de esta nueva Coello Pro. Dani, muchísimas gracias por la explicación. Y nada, probaremos a ver qué tal va en pista. Y después de enseñaros qué es lo que hemos podido ver en el evento de presentación de la pala, aquí la tenemos, la nueva Coello Pro del 2025. En el evento, aparte de esta pala, también han presentado lo que sería el modelo Motion y el modelo Team. Ya Dani de Head nos ha comentado cuáles son algunos de los cambios que tenemos para este nuevo modelo de Coello. Es una pala que podríamos decir que es la evolución de la Delta Pro, ya que al final la que se utiliza de base es el molde que teníamos con la Delta Pro. En las caras sigue manteniendo la fibra de carbono con la fibra de vidrio. Como han comentado, para este año lo han llamado Hybrid Carbon HS y se debe a que ahora en las caras tenemos algo más de cantidad de carbono que lo que teníamos en la Delta Pro. Esto lo que va a hacer es aumentar un poquito la rigidez de la pala. El cambio principal para mí de esta pala estaría en la goma. Al final esta goma que se utiliza es la Power Foam, la goma que ya veníamos teniendo en Head para la Delta Pro y la Extreme Pro. Los cambios que tenemos para la goma Power Foam que utiliza esta Coello Pro serían, aparte de que es de color rojo, es que es una goma un poquito más densa, es decir, una goma algo más dura. Lo que nos va a aportar esto en pista, según nos ha indicado Head, es que es una pala que, aparte de ganar algo de dureza, también vamos a ganar algo de reactividad en ese ritmo rápido, es decir, la pala nos va a ayudar en ataque a ganar velocidad de bola más fácilmente. El patrón de agujereado es exactamente el mismo que el que podíamos encontrar en la Delta Pro. Se ha cambiado la rugosidad, ahora tenemos este rugoso de tipo 3D con el patrón de las coronas. Este logo de las coronas también lo vamos a encontrar en la zona alta del corazón de la pala y también lo vamos a encontrar en un lateral del marco. Para el corazón de la pala se ha vuelto exactamente al mismo corazón que teníamos con la Delta Pro, ya no tenemos las aletas en la zona baja que teníamos con la Extreme Pro. Y luego, en cuanto al puño, tenemos un puño que es de 12 centímetros, para mí es ligeramente más corto que un tamaño estándar, y también os tengo que decir que es un puño un poquito más grueso que lo que solemos ver normalmente. Así, con el grip de serie, la verdad es que se siente un poco más ancho. En cuanto al tapón, comentaros que no vamos a tener el tapón blando, tenemos un tapón octogonal normal con los detalles en la zona baja del logo de Head y también la corona. Y para la cuerda tenemos una de tipo soga con nudo corredizo, muy cómoda, la que veníamos teniendo en Head años anteriores, y esta trae los detalles del logo de Head y también del logo de la corona. La pala, como ya estamos acostumbrados, nos va a venir con el protector en la zona de la cabeza, y luego lo que más puede afectar a la jugabilidad que vamos a tener con esta pala es el tema del peso y el balance. En cuanto al peso, tenemos exactamente el mismo que el que teníamos con la Delta Pro, un peso medio alto de 375 gramos. La que tengo aquí, la que tenemos para probar, pesa 376 gramos y luego también vamos a encontrar en ella un balance bastante alto, un balance de 27,2 centímetros, como ya estamos acostumbrados a ver en la Extreme y en la Delta, por lo que es una pala que tiene un peso alto y un balance alto, así que nos va a exigir físicamente. No es una pala que yo recomendaría para aquel jugador que lo que busque es una muy buena manejabilidad en pista, una pala rápida de mover. Al final, yo este modelo Pro lo recomendaría para aquel jugador que lo que quiere es potenciar las sensaciones en ese juego aéreo, buscando una pala que le aporte ese puntito extra de ayuda por arriba sin tener un punto dulce muy reducido, ya que al final, como ya sabéis, para las Head tenemos la tecnología Ausetic 2.0 que nos ayuda a mejorar un poquito las sensaciones de golpeo, por lo que podemos esperar que el punto dulce de la pala sea un poquito más grande del tamaño estándar que solemos tener en esta dureza. Luego también pudimos ver el modelo Motion, un modelo que a mí me llama bastante la atención y os comento por qué, ya que al final el peso medio que tenemos en esta es de 375 gramos y en la Motion el peso medio está más en torno a los 360 gramos, pero la Motion al final lleva exactamente lo mismo que el modelo Pro, lo único que en menos peso. Lo que podemos esperar de la nueva Motion de Coello es que sea un poquito más dura que la Extreme Motion y la Delta Motion, así que ya podríamos estar más en esa dureza entre media y medio dura, así que podría ser una opción bastante interesante a tener en cuenta, ya que al final tendríamos un peso algo más normal, pero tendríamos una goma un poquito más dura que la típica Power Foam. Y luego también nos enseñaron el modelo Team, que al final el modelo Team es una pala en fibra de vidrio, sin rugoso de tipo 3D en las caras.
acabada en brillo, y es una pala algo más cómoda, con mejor salida de bola, una dureza ya más medio blanda podríamos decir, para aquel jugador que lo que busque es una mayor comodidad en pista. Esta la probaremos dentro de muy poquito y os traeré la review completa de ella. ¿Cuándo saldrá a la venta? El próximo 20 de febrero, aún no se sabe precio exacto que va a tener la pala, se espera que esté en torno a los 300-320 euros, así que estaremos atentos para ver cuándo salga el precio final de esta Coello Pro. Y como digo, la probaremos y veremos a ver qué tal se comporta en pista dentro de poco. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.